nombre es Melanie Agudelo Cárdenas. Mi nombre es Paula Andrade Guzmán Ballesteros y en este video encontraremos los músculos de parte inferior y superior del cuerpo. En este video también se va a encontrar los músculos con su origen, inserción y sus movimientos. Bueno, vamos a hablar sobre el bíceps braquial, el cual se divide en 4. Tenemos cabeza larga y cabeza corta. La cabeza larga se origina en el tubérculo de la escápula y se inserta en la tuberosidad del radio. Esta se encarga de hacer flexión del antebrazo. La cabeza corta se origina en el apófisis del coracoides de la escápula y se inserta en la tuberosidad del radio y apón bicipital, el cual se encarga de hacer supinación y flexión del antebrazo. Tenemos el braquial, el cual se origina en el tercio distal de la cara anterior del húmero y se inserta en la tuberosidad y apófisis coronoides del cúbito. Este se encarga de hacer flexión del codo y del hombro. Luego tenemos el braquio radial, que se origina en el borde distal del húmero y se inserta en el apófisis estiloides del radio. Este se encarga de hacer flexión del codo y también se encarga de la supinación y pronación. Tenemos el coracobraquial, el cual se origina en el apófisis coracoides y se inserta en la cara medial del húmero. Este se encarga de hacer aducción, que sería abducción y flexión. Por último, tenemos el pectoral mayor, que se origina en la cavidad en la clavícula y va desde el esternón hasta la costilla 6. Este se inserta en la corredera bicipital del húmero y se encarga de hacer rotación externa del hombro. Listo, acá tenemos el dorsal ancho. El dorsal ancho se origina en la apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro, entonces se origina de acá, y se inserta en el canal bicipital del húmero, entonces serían esas partes de acá. Qué pena. Y hace aducción, hace extensión y hace rotación externa. Listo. Continuamos con el serrato anterior. El serrato anterior se origina en la cara externa de las primeras 8 o 9 costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. Entonces serían como en esta parte de acá, ¿cierto? Hace movimientos como la aducción. Listo. Continuamos con el oblicuo externo. El oblicuo externo es este que se ve acá, el grande. Se origina en la cara externa de las últimas 8 costillas, ¿cierto? Y se inserta en la aponeurosis de la cresta ilíaca, entonces sería en esta parte de acá que se origina, se inserta, perdón, y hace flexión de la pelvis. Listo. Tenemos el oblicuo interno, que es como estas rayas que se ven acá. Esa que se ve acá, que marca acá como un triangulito, ¿cierto? Esa se origina en la fascia lumbar, entonces sería como en esta parte de acá que se origina, y se inserta en las costillas inferiores, entonces sería en esta parte de acá. El movimiento que hace es rotación del tronco, muy bien, y flexión del tronco. Listo. Continuamos con el recto abdominal.
El recto abdominal se origina en la sífisis púbica, que sería en esa parte de acá, y se insertan en los cartílagos costales del quinto y séptimo y en la apófisis sifoides del esternón. Entonces se inserta en esta parte de acá, ¿cierto? Y como movimientos tiene la flexión del tronco y la elevación del... Bueno, ahora vamos con los músculos de la columna. Empezamos con el músculo esplenio de la cabeza. Se origina en la apófisis espinosa de las vértebras C7 a la T3 y la T4. Se inserta en la parte lateral del hueso occipital y el apófisis mastoides del hueso temporal. Como movimientos tiene la rotación de cabeza y una ligera flexión lateral. Continuamos con el músculo esplenio del cuello. Este se origina en la apófisis espinosa de las vértebras T3 a la T6. Se inserta en la apófisis transversa de las vértebras C1 a la C4. Tiene como movimientos la rotación y flexión lateral del cuello. Continuamos con el músculo iliocostal cervical, que se origina en los ángulos superiores de las 6 primeras costillas. Este se inserta en la apófisis transversa de las vértebras cervicales, de la C4 a la C6, y su movimiento es flexión lateral del cuello. Para continuar, seguimos con el músculo espinoso torácico, que se origina en la apófisis espinosa de las vértebras de la T10 a la L3 y se inserta en la apófisis espinosa de las vértebras T1 a la T8. Como movimientos tiene la flexión lateral de la columna torácica. Continuamos con el músculo iliocostal lumbar, que se origina en la cara posterior del sacro y la cresta ilíaca, junto con la fascia tracumbar. Su inserción es en los ángulos de las costillas inferiores, o sea, pues la 6 a la 12. También se origina en la apófisis transversa de las primeras vértebras lumbares, que sería la L1 a la L4. Y como movimiento tiene la flexión lateral del tronco y la extensión de la columna vertebral. Seguimos con el músculo semiespinoso de la cabeza. Este tiene dos orígenes. Uno es el apófisis transverso de las vértebras torácicas superiores. Esta sería de la T1 a la T6. También está el apófisis articular de las vértebras cervicales inferiores, que serían de la C4 a la C7. Se inserta en la región medial entre las líneas locales superior e inferior del hueso occipital. Y como movimiento tiene la rotación de cabeza y extiende la cabeza y el cuello, pues. El siguiente músculo es el músculo longísimo de la cabeza. Este tiene dos orígenes, que sería el apófisis transversa de las vértebras torácicas superiores de la T1 a la T5. El otro se origina en la apófisis articulares de las vértebras cervicales, de la C4 a la C7. Se inserta en el apófisis mastoides del hueso temporal. Y como movimiento tiene la inclinación de la cabeza y extiende la cabeza y el cuello. El siguiente músculo es el músculo longísimo del cuello. Este se origina en la apófisis transversa de las columnas torácicas de la T1 a la T5 y se inserta en el apófisis transverso de las vértebras cervicales de la C2 a la C6. Como movimiento tiene flexión
lateral del cuello y extensión de la columna cervical. El siguiente músculo es el músculo semiespinoso torácico. Se origina en el apófisis transversa de las vértebras torácicas, de la T6 a la T10. Se inserta en el apófisis espinoso de las vértebras torácicas superiores, de la T1 a la T4. Como movimiento tiene la rotación de columna torácica y extiende la columna torácica. El músculo que sigue sería el músculo multifido, que cuenta con varios orígenes. El primero sería en la cara posterior del sacro. El otro sería en la espina ilíaca posterior superior. El otro sería en la apófisis mamilares de las vértebras lumbares. También en el apófisis transverso de las vértebras torácicas. Y por último, en el apófisis articular de las vértebras cervicales, de las C4 a las C7. Su inserción es en el apófisis espinosa, de las vértebras situadas del nivel 2 al nivel 4. Y está por encima del origen del sacro hasta la C2. Como movimientos, tiene rotación de la columna hacia el lado opuesto y extiende la columna también. Y por último tenemos el músculo longísimo torácico, que tiene 4 orígenes, que sería el primero en la cara posterior del sacro, en la cresta ilíaca, en el apófisis espinoso de las vértebras lumbares y en la fascia toracolumbar. Tiene 2 inserciones. La primera sería en el apófisis transversa de las vértebras torácicas, de la T1 a la T12, y en las costillas de la tercera a la 12. Y su movimiento es la flexión lateral del tronco y extensión de la columna torácica. Acá tenemos el flexor radial del carpo, el cual se origina en el epicóndilo medial y se inserta en el segundo y tercer metacarpiano. Su movimiento es hacer flexión de la muñeca. Acá tenemos el flexor ulnar del carpo, el cual se origina en el epicóndilo medial y se inserta en el quinto metacarpiano. Este tiene un movimiento de flexión de muñeca. Tenemos el flexor superficial de los dedos, el cual se origina en el epicóndilo medial y se inserta en la base de las falanges proximales. Este músculo se encarga de hacer movimiento de flexión de los dedos. Luego tenemos el palmar largo, que se origina en el epicóndilo medial y se inserta en el ligamento palmar, el cual se encarga de hacer movimiento de flexión de la muñeca. Acá tenemos el pronador redondo, el cual tiene un origen en el epicóndilo medial y su inserción está en el segundo y tercer metacarpiano. Su movimiento es pronación del brazo. Luego tenemos el pronador cuadrado, el cual tiene un origen en la parte distal del cúbito y su inserción está en la parte distal del radio. Este se encarga de la pronación del antebrazo. Luego tenemos el supinador, el cual tiene su origen en el epicóndilo lateral y su inserción está en la parte proximal del radio. Este se encarga de hacer supinación del antebrazo. Acá tenemos el extensor radial corto del carpo, el cual tiene un origen en el epicóndilo lateral y se inserta en el tercer metacarpiano. Este se encarga de hacer extensión de la muñeca
y la desviación radial. Acá tenemos el extensor lunar del carpo, el cual se origina en el epicóndilo lateral y se inserta en el quinto metacarpiano. Este tiene un movimiento de extensor de la muñeca y desviación pulgar. Luego tenemos el aductor largo del pulgar, el cual se origina en las caras posteriores de la mitad proximal del radio y la membrana interósea y se inserta en la base del primer metacarpiano y el hueso del pulgar. Su movimiento es aducir el pulgar y separarlo de la mano, y también contribuye a la flexión y extensión de la mano. Tenemos el aductor corto del pulgar. Este se origina en el hueso escafoide del ligamento anular y se inserta en el lado lateral de la base de la primera falange del pulgar y en la cápsula de la articulación metacarpofalángica. Su movimiento es aducción del pulgar. Flexor del medio. Es una de los 6 músculos tenares, tiene una parte superficial y otro por dentro. Seguimos con el aductor del dedo meñique. Es un músculo corto y aplanado de la mano. Se origina en el hueso pisiforme y espacial del tendón del cubital mayor y termina en el tendón plano, el cual se divide en 2 heces, una en la cual se inserta es el extremo posterior de la primera falange del dedo del meñique y la otra en el lado cubital del aponeurosis del extensor del meñique. Su función es aducir el dedo meñique con respecto al eje del meñique. El pectíneo se origina en la rama superior del pubis, en esta parte de acá, y se inserta en la línea pectínea del fémur, o sea, por acá. Los movimientos que hacen son aducción del muslo y flexión de cadera. Bueno, continuamos con el grácil. El grácil es ese músculo que se ve acá, que está en la rama inferior del pubis y del isquion, o sea, acá pues ese es su origen. Y su inserción es en la cara medial de la tibia, o sea, por ese lado. Y los movimientos que hacen son aducción, flexión de cadera y rotación interna de cadera. Listo. Continuamos con el aductor mayor. El aductor mayor es ese músculo que se ve acá, que su origen es en la rama inferior del isquion y del pubis, o sea, en esta parte de acá. Y su inserción está en el tubérculo aductor situado en el epicóndilo medial del fémur, o sea, en esta parte de acá. Y los movimientos que hacen son aducción, rotación y flexión de cadera. Entonces, flexión de cadera y rotación. Listo. Seguimos con el aductor corto, que el aductor corto está por dentro del aductor mayor. Este se origina en la rama inferior del pubis, en esta parte de acá, y se inserta en la línea peptídica. Se inserta en la línea peptídica. Y los movimientos que hacen son aducción del muslo, rotación medial del muslo y extensión de cadera. Extensión de cadera sería como empinarnos un poco y así extendemos un poco la cadera. Continuamos con el semitendinoso. El semitendinoso es este músculo que se ve en esta parte de acá, que se origina en la tuberosidad isquiótica del hueso coxal, que sería en esta parte de acá, y se inserta en la superficie medial de la parte superior de la tibia. Y los movimientos que hacen son extensión de cadera
extensión de cadera se sube y flexión de rodilla. Listo. Continuamos con el bíceps femoral. Bíceps femoral, son esos dos músculos que se ven acá. Entonces este está dividido por cabeza larga y cabeza corta. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática del hueso costal y la cabeza corta se origina en la línea áspera del fémur, esa parte de acá, y los dos se insertan en la cabeza del peroné. Entonces serían esta parte de acá. Los movimientos que hacen son flexión de pierna, rotación lateral y también hace extensión del muslo. Listo. Continuamos con el aductor largo del muslo. Listo. Entonces el aductor largo del muslo. Se puede encontrar en esta parte de acá interiormente. Su origen es en el cuerpo del pubis y la inserción es en la línea áspera del fémur. Los movimientos que hacen son aducción del muslo, rotación medial del muslo y flexión de cadera. Listo. Continuamos con los gastronemios. Voltéate, por favor. Bueno, los gastronemios también tienen cabeza lateral y cabeza medial. En la cabeza medial podemos decir que se origina en la cara posterior del cóndilo medial del fémur. Entonces sería en esta parte de acá. Y la cara lateral se origina en la cara posterior del cóndilo lateral del fémur, ¿cierto? Entonces estaría en esa parte de acá que se origina. Los dos se insertan en el tendón del calcáneo, sería ya para acá abajo. Y sus movimientos es flexión plantar, que sería esto. Flexión plantar y flexión de la pierna. Listo. El muslo tibial anterior. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia, entonces sería en esta parte de acá, y su inserción es en la cara lateral, en la cara medial, del hueso cuneiforme. Entonces sería en esta parte de acá que se inserta. Hace dorsiflexión y inversión del pie, ¿cierto? Empezamos con el vaso lateral. El vaso lateral tiene un origen en el trocánter mayor y se inserta en la porción lateral de la patilla. Este músculo genera movimiento de extensión de rodilla. Seguimos con el vaso intermedio. El vaso intermedio está tiene el origen en la superficie de la diáfisis corporal, de esa parte de acá, y la inserción es en la base de la patela.
Y este músculo hace el movimiento de aducción